Bueno, vamos a dar inicio y cedo la palabra a Miguel Zacarías. Miguel Zacarías es periodista del periódico Correo y Promomedios. Él nos va a compartir unas palabras, por favor, Miguel, para dar una antesala a la presentación de Alberto Peláez. Posteriormente veremos un video de la semblanza de Alberto. Adelante, Miguel. Buenos días. Apenas hace unos meses nuestro distinguido invitado recibió un homenaje en el Senado de la República, merecido por cierto, en donde fue el 14 de marzo del 2023, hace apenas 2 meses y medio, en donde hacía alguna interesante reflexión sobre la paz y el periodismo. Dijo: la sociedad civil y los periodistas sufren los golpes del hampa, pues en 2022 murieron 17 reporteros a manos del crimen organizado, por lo que aquí hay una parte de corresponsabilidad, porque ejercer el periodismo en algunas partes de la República es vivir una guerra silenciosa donde sigue ganando la batalla el crimen organizado. Termina la cita. Es inevitable para un servidor recordar aquella imagen tan familiar para muchos de nosotros hace algunas décadas, para quienes consumíamos y lo conocimos en TV, con su gesto característico, micrófono en mano, la mano cruzada y enseguida el reporte. Tengo 51 años de edad y Alberto Peláez es un referente para los de nuestra generación que consumimos noticias por la televisión, la prehistoria para los millennials, para los centennials, nuestros hijos. Es un privilegio y un honor como periodista presentar a uno de los íconos del periodismo iberoamericano de las últimas décadas. Será muy interesante escuchar sus reflexiones o las reflexiones de alguien que ha vivido y cubierto conflictos bélicos durante varias décadas en diferentes partes del mundo. Y escucharlas en un país como México y en un estado como Guanajuato, en donde vivir en paz es uno de los clamores de esta sociedad, una asignatura pendiente de todos los gobiernos, de todos en todos sus niveles. Paz que anhelamos no solamente como periodistas en un país en donde ejercer este oficio cada vez es más riesgoso y más en ciertas regiones del país. Paz que anhelamos como ciudadanos en un país amenazado por el crimen organizado que ha penetrado en estructuras privadas y gubernamentales. Y paz que anhelamos para nuestros hijos que lamentablemente hoy no pueden andar con paz en las calles de nuestra ciudad. Termino y permítanme una postdata antes de dar paso a lo que quieren escuchar todos ustedes, a nuestro conferencista. Hace algunas, la consulta en YouTube que hacía sobre algunos pasajes de su vida, me encontré con una entrevista que le hizo Ricardo Rocha hace ya varias décadas, en donde decía Alberto Peláez que no se imaginaba después de los 50 años haciendo lo mismo, cubriendo conflictos bélicos, y después me topé y vi algunos episodios de una serie, porque además ya tiene su canal en YouTube, que se llama En la cama con Alberto Peláez, y vi varias entrevistas, un gran ejercicio que además de demostrar que el periodismo podemos abordar diversas facetas, también es clave esta frase de renovarse o morir. Un gusto haber presentado a Alberto Peláez. Bienvenido, Alberto. Adelante. Alberto Peláez estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Nació en Madrid en una familia de periodistas y librepensadores. Fue actor de doblaje para cine. Con 18 años, fue corresponsal para el Canal 47 de habla hispana en Nueva York, en Europa. Realizó prácticas en Radio Montecarlo de París, en Televisa con Jacobo Zabludowski y corresponsal de Televisa en España durante 37 años. Ha cubierto diversos conflictos bélicos, ha realizado reportajes especiales y entrevistas a líderes como Hugo Chávez y Yasser Arafat, entre muchos. Autor de 6 libros, conferencista nacional e internacional, reconocido con grandes premios. En septiembre de 2021, ingresó en la Real Academia Mexicana de Historia.
Demos la bienvenida a Alberto Peláez. Muchas gracias. Mucha gente me pregunta por qué soy corresponsal de guerra. Mucha gente me pregunta por qué fui a una guerra. Mucha gente me pregunta por qué fui por primera vez a una guerra. Bueno, habría que hacer una imagen un poco retrospectiva y volar hace 35 años. Había un Alberto Peláez, muy joven, con 24 o 23 años, muy impetuoso, como todos los jóvenes. No era ni más ni más menos que el resto de los jóvenes. El padre de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín, el gran Luis Miguel Dominguín, yo que soy muy taurino, hablaba del morbo del miedo. Luis Miguel Dominguín decía que no había nada que más le excitara que enfrentarse a un toro y citarle de frente. Algo parecido le pasaba a aquel Alberto Peláez. Yo quería saber cómo silba una bala, cómo se siente cuando silba una bala. Yo quería saber cómo se le ve a la muerte. Pero más allá de todo eso, también quería empezar a atestiguar todo lo que estaba pasando. Conforme pasaba el tiempo, me estaba dando cuenta, y conforme pasaban las guerras, me estaba dando cuenta que era muy importante la presencia del periodista, porque con nuestras crónicas y con nuestra propia presencia podíamos ayudar a atestiguar, a fiscalizar todo lo que estaba pasando. Y luego también quería saber cómo un periodista puede trabajar en situaciones límites, porque eso es lo que iba a hacer ese Alberto Peláez un poco más global, un poco más cosmogónico, porque para mí lo más importante en aquel entonces, en la guerra en la que estuviera, era grabar, editar, hacerlo bien y mandar la nota a México, a diferentes grabaciones de radio, de prensa, de televisión, donde fuera. Incluso a veces por encima de la propia vida. Por eso el compromiso que tenía y que sigo teniendo está al máximo, está elevado al máximo. En 1991, en el otoño de 1991, yo estaba en la guerra de la antigua Yugoslavia, fui muchas veces a la antigua Yugoslavia, y estaba muy cerca de Vukovar. Les ubico donde está Vukovar. Vukovar es una ciudad muy pequeñita de 28 o 30.000 habitantes. Está en la frontera, es una ciudad que colinda casi entre Croacia y Serbia, en la parte este de Croacia. Los serbios lo que estaban buscando intentaban fagocitar, comerse todas esas ciudades para la hora de que hubiera esa capitulación, pudieran, a la hora de negociar, quedarse con todas esas ciudades. La ciudad de Vukovar estaba completamente sitiada y estaba golpeada permanentemente mañana, tarde y noche. Un misil, otro misil y otro misil. A una población de menos de 30.000 habitantes, con una ciudad que tenía menos de 30 calles, una ciudad muy pequeña. En esa ciudad sitiada vivían en los refugios esas 30.000 personas, sin poder ver el sol, con el miedo permanente en el cuerpo de que sabían que ese obús o ese misil les podía caer encima. Finalmente la ciudad capituló, por noviembre creo. Fueron 90 días, 87 días exactamente, de ese constante bombardeo, de vivir en el linde entre la vida y la muerte. Cuando el día que capitula entran las tropas regulares serbias acompañados de los chetniks. Los chetniks eran las tropas irregulares y paramilitares que arrasaban con todo. No existía el Estado de Derecho, era todo un caos. Llegaron a los hospitales, sacaron a los enfermos y los hicieron presos. A muchas mujeres las violaron. Hicieron muchos actos, muchos juicios sumarísimos. Y no había nadie para poder atestiguarlo hasta que llegamos los periodistas que nos dejaron pasar. Cuando el día que entramos, yo recuerdo que en ese momento comenzaban a salir de aquellos refugios esas 30.000 personas. Muchas de esas personas salían todos prácticamente con los ojos cerrados, no habían visto la luz del sol en ningún momento de esos 87 días de cautiverio, y cuando salen me doy cuenta que tienen unas caras completamente desdibujadas, unas miradas completamente desdibujadas, estaban completamente perdidas. Y lo peor, lo que más me impactó, es que cuando muchos niños comenzaron a salir, tenían el pelo lleno de canas, completamente lleno de canas, fruto de esa desesperación, de esa angustia, de
que pensaban que podrían morir en lugar de vivir. Pero ahí teníamos que estar los periodistas porque teníamos que contarlo. Alguien tenía que contar eso y alguien tenía que decir para poder, para poder fiscalizar, para poder fiscalizar, auditar y denunciar todo eso que estaba pasando. Porque además sí que tener mucha empatía, porque yo no quiero que a mis hijos les pase lo que yo tuve que vivir, porque no me hubiera gustado haber sido el padre de aquellos niños, ni mucho menos. Y es muy importante la empatía. Meses más tarde, también en la antigua Yugoslavia, muy cerca de Vukovar, en la ciudad de Osijek, estaba también allí. Osijek es una ciudad un poquito más grande que Vukovar. Osijek debe tener unos 100.000 habitantes más o menos, tiene más calles, es una ciudad que es, en fin, además es la capital de Eslavonia Oriental y es un poco más grande que Vukovar. Cuando yo estaba en Osijek, que fui muchas veces, un día estábamos mi camarógrafo y yo tomando un café a las 7 de la mañana, un café de esos turcos, porque la influencia otomana, la influencia de Constantinopla lleva a toda esa parte del planeta, de centro de Europa, y estábamos muy temprano porque también es verdad que en las guerras uno no duerme, en la guerra uno dormita porque está con todos los sentidos, y eso sabe muy bien Pablo también, uno está con todos los sentidos alerta. Y realmente hasta que no llegas a tu casa de nuevo es cuando ya puedes tener una buena cura de sueño, pero uno no duerme. Y estábamos muy temprano, Juan y yo, tomando un café en una especie de soportales y vemos cómo un grupo de gente, unos 20, 25 personas, estaban del otro lado de la calle. Y de repente veo una joven hermosísima, una mujer pelirroja, de ojos verdes, y me la quedo mirando porque parecía un ángel. Y empiezan a mirar a la parte alta de los edificios para ver por si hubiera una presencia de los francotiradores. La figura del francotirador ha sido siempre muy activa en todas las guerras, desde el Big Bang hasta ahora. Primero eran con piedras, luego fueron con flechas, luego fueron con trabucos y con arcabuces y finalmente fueron con armas automáticas, pero siempre existió la figura de ese sniper que se esconde, que se agazapa para pegarte un tiro y matarte. Y en la antigua Yugoslavia estaba especialmente activa. De hecho, en España, George Orwell, al mítico George Orwell, le pegaron un tiro en el cuello en la batalla del Ebro. Y en la antigua Yugoslavia, el gran miedo que tenía la sociedad civil siempre eran los snipers, eran los francotiradores. Entonces, ellos se quedan mirando a la parte superior de los edificios y de repente comienzan a caminar. Cada centímetro que daban era un hálito de vida. Cada paso que daban era un instante más de vida. Cuando quedaban muy pocos metros, se escuchan 2 detonaciones. Y aquel ángel, aquella mujer tan hermosa, cae. Y salimos corriendo para socorrerla y empezaron a dispararnos a nosotros. Y evidentemente tuvimos que replegarnos. El cadáver de aquella mujer estuvo durante 1 día y medio sin que nadie pudiera hacer nada. Pero teníamos que estar ahí los periodistas porque teníamos que contarlo, porque teníamos que atestiguarlo, porque teníamos que denunciarlo y dar fe de lo que estaba pasando. Por eso es muy importante la presencia de los periodistas, porque no solamente estamos para contar las cosas, sino estamos para dar fe. Sí somos en sentido de auditores. Yo conozco muy bien Israel, he estado muchas veces. Y en ese Israel en el que he estado, es que estoy saliendo una gripe, entonces me falta mucho líquido. Les decía que yo conozco muy bien Israel y sobre todo, más que Israel y los territorios palestinos, conozco muy bien a la gente, porque yo soy una persona muy social, me gusta mucho el contacto y el trato con la gente. Y me acuerdo que yo siempre trabajaba con un traductor, un chofer, que era Charlie, que era un árabe israelí, y ocasionalmente también estaba, cuando no podía con Charlie, trabajaba con un señor que se llama Mohamed, un chico joven. Mohamed era un tío espectacular, porque Mohamed era un hombre que hacía de todo. Era el clásico buscavidas que no se iba a morir nunca de hambre, porque cuando podía hacía de chofer, si no era una especie como de ebanista, si no pintaba, era pintor. Y Mohamed tenía una vida perfecta, dentro de la enorme
de lo enorme depauperado que estaba, porque no tenían nada. Pero vivían toda su familia, sus padres, su hermano, sus hijos, su mujer en una casita, en Nablus. Y un día su vida dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque el hermano de Mohammed lo captaron para ser un terrorista de Hamas. El jeque Ahmed Yassin, el líder espiritual de Hamas, lo captó y le dijo: tú mañana te vas a detonar en un café de Tel Aviv. Y aquel joven se puso cinturón, entró en el café y se detonó. Murieron varias personas y evidentemente él. Horas más tarde, los servicios secretos israelíes, que son realmente espectaculares para eso, supieron dónde estaba Mohammed, su familia, los hijos de Mohammed. Entonces fueron a Nablus a las 2 de la mañana, les sacaron a todos, pusieron dinamita en la casa, reventaron la casa y a toda esa familia la mandaron a Gaza. Los israelíes saben perfectamente que no hay cosa peor que le pueda costar al ser humano, que es quedarte sin tu morada y mandarte al ostracismo. Es verdad que Gaza sigue siendo Palestina y Nablus también, pero lo que saben perfectamente los israelíes es que el señor que se va a Gaza ya no puede volver a jamás en su vida a Nablus, ni a Ramallah, ni a Hebrón, ni a Nazaret, porque está el Estado de Israel de por medio. Y eso le crea tal zozobra psicológica a esas personas, además del tema del hermano. Un día Mohammed me dice: quiero invitarte a mi casa a comer. Digo, bueno, yo te llevo la comida. Y me dijo: no, yo tengo unos huevos de las gallinas. Digo, pero eso utilízalo para tus hijos, porque este hombre, 2 huevos de ellos suponía el poder comer 2 días más. Y me dijo: si traes la comida a mi casa, ya no vas a ser nunca más mi brother. Esa es lo maravilloso del ser humano, porque en la guerra uno encuentra lo más maravilloso y lo más misérrimo del ser humano. Y ese era Mohammed. Y como Mohammed he conocido a mucho más Mohammed. Y también he conocido a la gente más triste y más depauperada desde el punto de vista moral. Un día yo me acuerdo que estando en Sarajevo, Sarajevo es la ciudad, lo más peligroso que yo he vivido en mi vida ha sido Sarajevo, con mucha diferencia. El día que yo entro en Sarajevo, después de que nos disparan los francotiradores en el puente aquel, entramos en el Holiday Inn y una persona absolutamente innombrable, no recuerdo tampoco el nombre, me dice, yo estoy llegando, llevábamos con todas las cosas, y un periodista portugués, eso sí me acuerdo, dice: ¿te vienes conmigo? Digo: ¿a dónde vas? Digo: me está cayendo aquí. Dice: nos vamos de caza. ¿De caza dónde? Sí, porque es que le he dado $500 a un francotirador para que mate a una persona. Esto puede ser lo peor que le puede pasar al ser humano. Las guerras despiertan lo mejor y lo peor del ser humano. Y me quedo siempre con lo mejor. Y por eso voy a las guerras, porque quiero atestiguar la paz en tiempos de guerra. Porque la presencia de los corresponsales de guerra contribuye a la paz en esos tiempos de guerra. Yo conozco perfectamente cómo era el Alberto Peláez de hace 35 años. Era un joven impetuoso. El Alberto Peláez de hoy, de 59, es una persona mucho más reflexiva. Y miren, conozco perfectamente cómo es el color de la muerte. Conozco perfectamente cómo es el color del dolor. Pero también les digo que todas las mañanas cuando me despierto, miro hacia arriba y sigo viendo que el cielo sigue siendo azul. Gracias, buenas tardes.